Hola mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Este es su canal Fe y Vida, Reflexión Dominical. Celebramos hoy el sexto domingo de Pascua. Y la primera lectura, tomada de los Hechos de los Apóstoles, nos presenta el conflicto que se produce entre los evangelizadores en su labor misionera, al tratar algunos de imponer las prácticas judías a los nuevos cristianos provenientes de la gentilidad, aquellos que no eran judíos, al exigirle a los hombres conversos que se circuncidaran como un elemento necesario en su conversión a la fe cristiana. Y este detalle es muy interesante, porque la ley de pureza, que incluía la circuncisión, era un elemento muy propio de la cultura y las tradiciones judías, pero imponerlo como una exigencia para ser cristiano era un error. Por ello Pablo y Bernabé se dirigen a Jerusalén a encontrarse con los otros discípulos para discutir este asunto de importancia, porque de ser obligatorio, alejaría de la fe a los nuevos conversos. Y como argumento, ellos expresarán que su decisión había sido inspirada por el mismo Espíritu de Jesús, por lo que se negaban a imponerle esa carga que no era necesaria y bastaba con que ellos se abstuvieran de cometer actos impuros y de consumir carnes de sacrificios. Esto nos invita a entender la necesidad que tenemos nosotros de saber discernir lo que es propiamente cultural o tradicional de lo que realmente es un elemento de fe religioso. Y me gustaría poner un ejemplo un tanto infeliz, pero que nos puede ayudar a entender y nos puede ilustrar un poco a entender esta realidad. Me refiero a la tradición social y cultural de las quinceañeras o del Sweet Sixteen de la cultura americana, que era aquel momento antiguamente en el que las jovencitas entraban en sociedad y se presentaban a los futuros pretendientes para el matrimonio, que ahora, en la actualidad, solo representa el comienzo de una nueva etapa de vida, de la transformación de la adolescente en una mujer joven. Pero muchas veces vemos que los padres y las familias piden una misa para la quinceañera como un acto puramente social, no un acto comunitario. Y están preocupados por los vestidos, las parejas de damas y caballeros jóvenes que acompañan a la quinceañera, el video, las fotos, la recepción, la limusina, pero no expresan ningún interés en la fe, en lo religioso, y no se preocupan por el crecimiento espiritual de la jovencita, que no se ha confirmado, que no asiste a misa, que no comulga, que no participa en el grupo de jóvenes de la comunidad. Y cuando el sacerdote les pregunta o les pide que se preparen para los sacramentos, los padres se ponen bravos y dicen que uno les pone muchas trabas y exigencias. Aquí podemos ver la diferencia de lo social, lo cultural, de lo propiamente religioso, de lo concerniente a la fe. La segunda lectura del libro del Apocalipsis, el apóstol San Juan nos va a revelar su experiencia mística en la que un ángel lo transporta a un lugar elevado y le muestra la Jerusalén celestial, la ciudad santa que desciende del cielo resplandeciente por la gloria de Dios. Y el apóstol la describe como una piedra preciosa, un diamante cristalino, rodeada de una muralla ancha y elevada con 12 puertas, con la inscripción de las 12 tribus, representada ahora como la comunidad de los 12 apóstoles, que son los pilares sobre los que ella descansa. Y el único y verdadero templo de Dios se aparece como que es el mismo Jesús, el Cordero,
iluminado por la gloria de Dios. En tanto, el Evangelio nos presenta a Jesús invitándonos a alimentarnos de su palabra y a vivir cumpliendo sus enseñanzas. De ese modo, nosotros expresaremos nuestro amor por Él. Y al hacerlo, Jesús y su Padre vendrán a habitar en nosotros, revelándonos así el misterio teológico conocido como la inhabitación divina, por el que si vivimos rectamente según la palabra de Dios, Santísima Trinidad, vendrá a habitar dentro de nosotros. Como diría San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Jesús, vienen el Padre y el Espíritu Santo, que conforman una unidad, a vivir en nuestro interior, siempre que vivimos y obramos según su palabra y nos purificamos de todo pecado, entendiendo que esa palabra no es palabra humana, sino la palabra misma de Dios hecha carne, que luego el Espíritu de sabiduría, amor y consolación vendrá a ayudarnos a entenderla y a recordarnos lo que Jesús nos enseñó durante su vida terrena. Luego Jesús le da a sus discípulos y a nosotros la paz, distinguiendo su paz de la paz del mundo. Y esto es muy importante, porque muchas veces creemos que la paz es ausencia de guerras, de conflictos, de problemas, y creemos erróneamente que la paz es fruto de tener ciertas seguridades materiales, como poseer una buena cuenta de dinero en el banco, bien invertido, o en tener un buen trabajo, un buen seguro médico o un seguro de vida, una buena casa, un carro, salud física y todo resuelto. Pero todo eso es temporal, efímero. Todo puede pasar, acabarse, dejar de existir. Y aún así, nosotros podemos tener paz, la verdadera, la que viene de Dios, de la confianza en su amor, en su providencia, en sus bendiciones, en su salvación, en la vida eterna que nos alcanzó Jesús por su muerte en la cruz. Y Jesús concluye sus palabras anunciando su próxima partida, evento que celebraremos la próxima semana con la solemnidad de la Ascensión, al ascender al cielo, al trono de Dios, donde va a estar allí a la derecha del Padre, desde donde va a interceder por nosotros y a la vez anuncia su segunda vuelta al final de los tiempos. E insiste no solo en que Él es la fuente de la paz, sino también la fuente de nuestra alegría, porque nos envía el Espíritu Santo que viene en nuestro auxilio durante su ausencia y no tenemos que alegrar que se vaya, porque Él va a estar cuidándonos desde allí e intercediendo ante el Padre por nosotros. Y aquí quiero destacar algo que muchas veces nosotros vivimos. Y es que como Jesús conoce a los discípulos y nos conoce a nosotros, nos advierte de no vivir en la tristeza, sino en la alegría de su partida. Porque los discípulos, ante el anuncio de su partida, se entristecieron, se preocuparon y tuvieron esa tentación de no saber qué hacer. Ellos querían que Jesús estuviera siempre con ellos para que les resolviera todos los problemas. Y eso es un síntoma de infantilismo, de inmadurez, que todos vivimos alguna vez, ya que nos acostumbramos a vivir a la sombra de alguien, ya sea nuestros padres, hermanos, familia, esposo o esposa, y tenemos miedo a quedarnos solos, sentirnos desprotegidos, como abandonados, y eso nos hace sentirnos inseguros, de modo que tenemos incluso miedo de asumir nuestras responsabilidades y crecer. En psicología eso se llama síndrome de Peter Pan, aquel niño que no quería crecer, ¿se recuerdan? Que quería ser eternamente niño y dedicarse solo a jugar, a divertirse y a hacer lo que le gustaba. Pero todos nosotros, tarde o temprano, viviremos el momento que se producen cambios en nuestra vida, en que perdemos cosas, perdemos seres queridos, vivimos cambios que no esperábamos. Y necesitamos tomar las riendas de nuestra vida. Necesitamos tomar responsabilidad.
tomar decisiones y necesitamos cortar el cordón umbilical que nos ata a otros y nos hace dependientes de ellos. Siempre necesitamos de Dios. Confiamos en que Él nunca nos abandonará. Pero necesitamos hacer nuestra parte. Crecer, esforzarnos, tomar responsabilidad y avanzar para un día unirnos a Él en la Jerusalén celestial. Mis queridos hermanos y hermanas, nos acercamos al fin de este hermoso tiempo pascual, que concluirá cuando celebremos la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero necesitamos mantener ese espíritu de Pascua en nuestras vidas durante todo el año, durante toda nuestra vida. Vivir como resucitados aún en nuestra experiencia terrena. Pues con la resurrección de Cristo ya tenemos en nosotros el germen de la vida eterna al alimentarnos de su cuerpo, su sangre y su palabra. De modo que en cada acción y obra nuestra ponemos un ladrillo más, una piedra viva en la construcción del reino de Dios. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Nos encontraremos nuevamente en este su canal Fe y Vida, Reflexión Dominical. Y por favor, si le gustó el mensaje, de like, suscríbase al canal si aún no lo ha hecho, déle a la campanita para recibir las notificaciones y comparta el link para que sus familiares y amigos reciban también el mensaje de la palabra de Dios. Y que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.